Hola a todos, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla por la invitación a esta semana, 13ª Semana Internacional de Probabilidad Estadística, a la cual en otras ocasiones también he contado con la amable invitación de los organizadores. Y me permito en esta ocasión presentar una plática que lleva como título Análisis multivariado en series de tiempo. Entonces, brevemente, les comento que la motivación de este trabajo tiene que ver con algunas situaciones de modelación que se me han presentado, que más adelante les platicaré, y en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, he tenido un par de experiencias en modelación en las que me he enfrentado a este problema de modelar series de tiempo multivariadas, ¿no? Entonces, no es un tema muy común. De hecho, en los cursos de series de tiempo, en los temarios, generalmente el tema del análisis multivariado de las series de tiempo no es algo muy común aún en los cursos. Bueno, vamos a hablar un poco del por qué es importante estudiar las series desde el punto de vista multivariado, ¿no? Entonces, en muchas de las eh, problemas de medición que se tienen hoy en día, se cuenta con dispositivos mediante los cuales se genera una gran cantidad de información, dispositivos automáticos para medir cosas, ¿no? Un ejemplo es en el monitoreo de variables climáticas, pues con algunos dispositivos se generan una gran cantidad de mediciones de temperatura, presión atmosférica, etcétera, ¿no? Y generalmente el enfoque que se utiliza para analizar esa información tomada en el tiempo, pues es un enfoque univariado en el que cada una de las variables es analizada y de ahí se generan pues algún conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de análisis univariado? Bueno, pues si las series son tomadas en un mismo lugar y en las mismas temporalidades, pues se antoja que en muchas ocasiones estas series mantienen dependencias entre ellas y que si analizamos de manera univariada las series, pues estos análisis desperdician esa información, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy concreto es por ejemplo, un investigador que está monitoreando la calidad de un determinado producto. Entonces, mide un atributo. Imagínense, producción de algún elemento al cual se le miden algunos atributos, como pudiera ser la densidad, la temperatura. Imagínense la fabricación de un yogurt, por ejemplo. Se le mide a lo mejor el pH en el tiempo, al proceso de producción. Se le mide a lo mejor la densidad del producto, la cantidad de algún nutriente, etcétera. Entonces, hay dispositivos que nos permiten investigar si alguno de estos atributos o variables se salen de ciertas condiciones, pues hay una situación de alerta y pues hay que revisar qué está pasando, ¿no? Si hacemos un análisis univariado, pudiera ser que el dispositivo nos indique alguna cosa o al analizar en forma univariada no veamos nada, pero en forma multivariada es posible que sí detectemos algo. Entonces, esta es un poco la idea de este enfoque que se presenta acá, ¿no? Bueno, en los últimos años, eh, como les mencionaba, una gran cantidad de dispositivos se implementan en las diferentes áreas para monitorear procesos, monitorear fenómenos, ¿de acuerdo? Y entonces una pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar toda esa información, ¿de acuerdo?, que se genera y cómo podemos a esto sacarle provecho, por ejemplo. En la figura que ustedes ven, eh,
Supongan que se tiene un proceso industrial en el que se están monitoreando, por ejemplo, cada una de las líneas que ven ustedes o de las series. La de color verde representa un atributo, una característica. La de color rojo, otro atributo. Entonces, ¿cómo a través de un análisis conjunto de estas series yo puedo determinar situaciones en las que la serie o el conjunto de series me indiquen una situación anormal o normal del proceso? Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cómo puedo yo extraer? Porque es obvio que si yo analizo en forma conjunta, todas las series me están diciendo algo, pero ¿cómo puedo yo extraer esa información? Entonces, aplicaciones de este tipo de situaciones se dan hoy en día en muchas disciplinas. Por ejemplo, en el área médica. Un dispositivo para monitorear la salud de una persona puede monitorear alguna variable, por ejemplo, la presión arterial, el nivel de algún nutriente en la sangre, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar, monitoreando los diferentes elementos, las diferentes series en el tiempo, alguna situación de riesgo o de anormal en el sujeto? Bueno, pues esa es una pregunta que pueden responder este tipo de enfoques, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de estudio, el enfoque multivariado en las series de tiempo, en los últimos años, pues ha tenido la atención de muchos investigadores. Últimamente he visto mucha gente del área que le llaman ciencia de datos tratando de generar ahí la manera de pues, estudiar este tipo de situaciones, ¿no? Que aquí les presento. Bueno, ¿cómo se define una serie de tiempo? Bueno, pues en términos matemáticos, simplemente es un proceso estocástico en el que un investigador observa una variable, un conjunto de variables indexadas al tiempo, ¿de acuerdo? Pues mide el valor de esa variable en un periodo de tiempo. Gráficamente, bueno, pues esto que les menciono ahí matemáticamente, pues estos son los valores de la variable a un determinado tiempo. Generalmente en series de tiempo se considera que el índice de tiempo es discreto y los valores que toma la variable pues son números reales, ¿de acuerdo? Entonces tengo yo, digamos, una serie multivariada, pues sería un conjunto, hagan de cuenta de estas rayitas que ven aquí, de estas líneas, ¿no? Bueno, entonces una cuestión que podríamos indicar, si tenemos definido una serie de tiempo multivariada, o un supuesto que se tiene implícito es de que de alguna manera estas series están relacionadas. Y si es así, si es el caso, entonces, ¿cómo puedo aprovechar esa dependencia entre las diferentes series? O sea, si regresamos a esta gráfica, ¿cómo puedo aprovechar si la serie en verde y la serie en rojo tienen alguna dependencia, alguna relación? O sea, vean ustedes si el comportamiento más o menos es parecido o siguen ciertos patrones similares, pues hay una dependencia entre ellas, ¿no? Bueno, entonces, si esa dependencia es fuerte, entonces el enfoque multivariado de las series de tiempo sería provechoso. Si no hubiera tal relación entre los componentes de esta serie multivariada, pues el enfoque multivariado perdería fuerza, ¿de acuerdo? Bueno, algunas razones para utilizar el enfoque de series de tiempo multivariadas, pues tenemos varias, ¿no? La primera es eh, cómo explotar las relaciones entre estas series, ¿no? Y sobre todo recuerden que están indexadas al tiempo, entonces, cómo investigar estos cambios en el tiempo, ¿de acuerdo? Sería una de las razones. Otra es, si yo pudiera insertar la dependencia, entonces, si yo tengo como intención pronosticar valores futuros, pues el enfoque univariado me da un pronóstico para cada una, pero yo creo que sería más provechoso si están correlacionadas, generar un pronóstico conjunto de ellas, ¿no? Esa sería una idea
por la cual podríamos optar por las series multivariadas. Pensaríamos que sería de mejor calidad, pues, ese pronóstico, ¿no? Otro enfoque, otra posible uso del enfoque multivariado de las series de tiempo es, en muchas ocasiones las series de tiempo hagan de cuenta que en la línea azul, de repente segmentos en los que no tengo datos, o sea, datos faltantes. Se descompuso el sensor que medía esa variable, pero tengo de las otras. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar estas series como para completar datos que falten, ¿no? Puedo aprovechar eso. Eso también es una cuestión en la que puede ayudarme el enfoque multivariado, ¿no? Y en general, pues el enfoque multivariado de estas series de tiempo, pues me ayudará cuando estoy determinado a investigar comportamientos de fenómenos complejos en el tiempo, ¿no? Bueno, un ejemplo que les quiero poner para que observen una situación real. Voy a utilizar estos datos publicados por Liang, ¿de acuerdo? En los Proceedings de la Real Sociedad de Ciencias de Inglaterra, que tiene como objetivo el estudiar el comportamiento de la contaminación por partículas PM2.5 en Pekín. ¿Por qué es importante estudiar esas partículas en cuestiones ambientales? Bueno, pues estas partículas son pues, muy peligrosas porque están muy asociadas a problemas de salud serios, por ejemplo, de infartos, cánceres, etcétera. Bueno, entonces, y como pueden o como han observado por ahí, esta ciudad de Pekín es de las más contaminadas del mundo. Y esta es una de las cosas que más, esta variable de PMs, partículas pequeñas, es una de las situaciones que más les preocupan ahí. Bueno, esta base de datos que les muestro contiene un conjunto de variables, de series, ¿de acuerdo? Son datos diarios, perdón, por hora, de partículas 2.5 en un periodo de tiempo. También tiene variables como el punto de rocío, la temperatura, la presión, velocidad, dirección, etcétera, del viento, horas con nieve, horas con lluvia, etcétera. Bueno, aquí les presento una gráfica de algunas de las variables para no poner todas, ¿no? La más importante, obviamente, que en este estudio interesa es las partículas PM2.5. Vean ustedes, en algunos periodos de tiempo, pues se manifiestan como picos, son como una especie de onda, ¿de acuerdo? Y si uno revisa el resto de series medidas, por ejemplo, la temperatura, uno observa que de alguna manera los manchones o los picos en Pekín se observan más relacionados a temperaturas bajas. Cuando hay temperaturas altas, como que estos picos disminuyen. Si pueden ver ese patrón. La presión, por ejemplo, ambiental, la presión del aire también, atmosférica, también se ve una situación curiosa, ¿no? Que se ve como lo contrario que pasa con la temperatura. También hay como una relación. El punto de rocío, ¿de acuerdo? También de alguna manera nos indica una especie de relación. Entonces vean ustedes cómo claramente estas series de alguna manera manifiestan una dependencia entre ellas. ¿De acuerdo? A veces si una sube, la otra baja o al revés. Bueno. ¿Cuál sería un enfoque univariado? Bueno, pues que yo agarro esta serie, la ajusto y estudio el comportamiento. Hago un pronóstico aquí. Agarro esta y lo mismo. Agarro esta y lo mismo. Bueno, ¿cuál es la idea del enfoque multivariado? Estudiarlas todas en un solo modelo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea del enfoque multivariado de series de tiempo. Esta, digamos, sería ya la gráfica, quitando el efecto de, estas son, digamos, como gráficas univariadas.
Aquí ya están las gráficas en una sola, las series en una sola gráfica y pueden ver un poco más claramente esa misma relación que observamos antes, ¿no? En rojo están las partículas y estas son el resto de series que ahí les mostraba. Bueno, entonces un poco para que vean la ilustración, pues el comportamiento de estas series, ¿no? Bueno, otro ejemplo que les quiero comentar, tiene que ver más bien con cuestiones de comercialización de maíz. Estos son datos reales que está monitoreando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre precios del maíz, ¿no? En particular, estos datos que estoy usando fueron extraídos de esta base de datos y compilados o digamos, arreglados por este autor, ¿no? Y pueden consultarlos en este sitio. Bueno, las gráficas de precios, tengo los precios de maíz de diferentes tipos de maíz. En particular, se estudian en este trabajo tres tipos de maíz. El maíz blanco, que es el que consumimos aquí en México. El maíz amarillo, que se usa sobre todo para alimentación de animales. Y este bicolor, que es un maíz que, vamos a decir así como que, pues el que aquí a lo mejor conocemos como el frijol, digo, el maíz morado o azul, ¿no? Bueno, los precios, obviamente, pues uno esperaría que estén muy relacionados, ¿no? Esta es la serie de tiempo, más o menos, de los precios de este maíz del año 2000 como al 2018 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, el comportamiento de las tres series, tanto de los precios del maíz amarillo, del bicolor y del blanco, va muy, muy similar, ¿no? Estas serían las gráficas univariadas. En un curso normal de series de tiempo, pues generalmente se hace mucho esfuerzo y se analiza cada serie, se ajustan modelos y se hacen pronósticos para cada uno, pero se desperdicia el hecho de que están relacionadas, ¿no? Bueno, esta sería la gráfica donde sobreponemos las tres eh, series y como pueden ver van pero muy pegaditas, ¿no? Entonces es obvio que están altamente correlacionadas, ¿de acuerdo? Entonces en este caso pues un enfoque multivariado como que se antoja, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se puede atacar el problema de analizar series multivariadas? Bueno, ahí tenemos varias opciones. La primera es si optamos por modelos paramétricos. Una forma natural de modelar esto es extender los modelos de series de tiempo univariadas al caso multivariado. Y para eso los más populares son los modelos VAR, que serían los vectoriales autorregresivos, ¿de acuerdo? O los de medias móviles, vectoriales de medias móviles, o los BARMA, que son los vectoriales autorregresivos y medias móviles. Son una combinación de los dos, ¿de acuerdo? Y esto va de la mano con una técnica que se usa en series de tiempo que se llama cointegración de Granger, que es una medida que utilizan los economistas o econometristas para ver si una serie de tiempo puede ser explicada por otra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, obviamente si están correlacionadas las variables, pues tiene sentido usar este tipo de modelos, ¿de acuerdo? Ventajas de estos modelos, bueno, pues si logro ajustarlos, pues al ser un modelo paramétrico puedo generar pronósticos de una manera relativamente sencilla, puedo generar bandas de confianza para mis pronósticos, etcétera, con algunas ventajas, ¿no? Problemas que tiene, bueno, generalmente si tengo pocos datos, pues será muy difícil estimar parámetros porque estos modelos estarán bien cargados de parámetros, ¿de acuerdo? Entonces tienen sus problemas también. Tienen supuestos que hay que cumplir estos modelos, ¿no? Que ahorita les platicaré. Por tiempo no puedo meterme demasiado a explicar cada uno de los modelos porque no termina, ¿no? Bueno, otro enfoque que se puede utilizar es en probabilidad existe un concepto que se llama cópulas, que son modelos que permiten modelar la dependencia entre variables a través de una función matemática que vamos a llamar cópula. Este sería otro enfoque, ¿de acuerdo? Para modelar, generar modelos, ¿no? ¿De acuerdo?
serían, pues hay algunos trabajos, no es tan claro cómo, no hay digamos, mucho trabajo que se haya hecho en relación a esto, pero teóricamente se puede trabajar o se puede explorar esto, ¿no? Otra manera de estudiar estas series en forma multivariada es utilizando redes neuronales. Este, Estas redes neuronales se han usado de forma intensiva en el caso de series univariadas, pero se puede extender sin mucho problema. Bueno, se puede extender, pues, la idea al caso multivariado, ¿no? Y de hecho existen trabajos en esa dirección también ya. Desventajas, bueno, si de por sí es complejo, en el caso univariado, pues el número de parámetros y neuronas que se ocupan, pues se incrementa tremendamente. Entonces, el armar la red neuronal para este modelo, pues no es tan sencillo, pues. Entonces, y se requiere, pues, capacidad de cómputo. Otro enfoque que, que es del que voy a hablar un poquito más en esta plática, tiene que ver con una técnica que se conoce como reducción de dimensión. Que básicamente la idea de esta técnica es muy sencilla. Si yo tengo una serie multivariada, ¿cómo puedo yo agarrar todas estas y hagan de cuenta que aplastarlas o concentrarlas en poquitas, en menos, lo menos que pueda? En este caso tengo 5, ¿cuántos son? Perdón, 4, pues lo menos, pues ya, pues a lo mejor con una, ¿no? O igual acá, que agarrar estas todas y las convierto las 3 en una, ¿de acuerdo? Bueno, ese tipo de técnicas se utilizan en análisis multivariado de manera cotidiana, pero ¿cómo se pueden implementar en series de tiempo? Vamos a hablar un poco de Entonces, aquí en esta plática voy a concentrarme en estos dos enfoques, este primero y este penúltimo, que sería el de reducción de dimensión. Otras herramientas que se pueden aplicar aquí son las herramientas de minería de datos, que son una combinación de técnicas ahí que también me pueden ayudar, ¿no? Bueno, entonces hay varias maneras de cómo, y enlisto algunas, pudiera que no ser exhaustiva mi lista, ¿no? Pero estas son, digamos, las que yo he encontrado y, en particular yo he trabajado, pues ahorita les voy a mostrar algunas cosas con la primera y la penúltima. Bueno, vamos a hablar de los modelos vectoriales autorregresivos, que digamos, ese sería para la gente que quiere un modelo paramétrico específico, pues sería como la manera más sencilla de empezar a modelar estas series multivariadas. Algunas cuestiones mínimas que deben tener para poder utilizarlo. Primero, las series deben estar completitas. O sea, si tienen algunas con pedazos que no estén completas los datos, ahí tienen un problema para poder utilizar esos modelos, ¿no? Tienen que tener un buen número de observaciones para poder estimar parámetros, ¿de acuerdo? Y deben checar los supuestos de estos modelos, que son algunos que son serios. Por ejemplo, obviamente, los procesos estos autorregresivos eh, requieren estacionalidad en las series, ¿no? Entonces, en series no estacionarias se complica un poco el aplicarlos. Entonces, también las series deben cumplir con ciertas condiciones para poder aplicar estos modelos. Bueno, no voy a meterme mucho en los supuestos por tiempo, pero bueno. El modelo VARO de autorregresivo vectorial es un modelo en el que cada una el conjunto de series multivariadas, pues lo voy a determinar a través de este modelito, que es la serie multivariada, explicada por la serie multivariada con un rezago, con un periodo de tiempo atrás. Y estos son los parámetros del modelo, más un vector, un conjunto de ruidos, que le voy a llamar ruido blanco, o ruidos, ¿no? O errores, ¿no? Bueno, este es el modelo VAR. Obviamente los parámetros o los coeficientes de esto deben cumplir ciertas condiciones para que este modelo tenga, digamos, solución. Pero bueno, eso lo vemos. Otra cuestión es de que pues las covarianzas entre las series que estoy observando deben también cumplir algunas condiciones. En este caso,
esta matriz de varianzas y covarianzas de entre ellas debe ser positiva, ¿no? Positiva definida. Bueno, una extensión natural es agregarle al modelo el término de medias móviles, y este que ven ustedes aquí, pues si le agrego el término de medias móviles, se convierte en el modelo Barma, ¿de acuerdo? Que es un modelo un poquito más general. En la práctica, el que se usa con más frecuencia en modelación multivariada es este VAR. Precisamente ya de por sí tiene parámetros, el otro pues se carga más de parámetros, entonces estos son todavía más demandantes de parámetros. Pero bueno, están por ahí. Bueno, otro enfoque que es el que voy a también a platicarles acá, es la reducción de dimensión. Y para eso, pues un problema que tiene el aplicar el método, los métodos tradicionales de análisis de factores o componentes principales, que son, digamos, los métodos más populares en análisis multivariado para reducción de dimensión. Un problema que tenemos aquí es que los entre periodos de tiempo, pues las observaciones no son independientes, ¿no? Porque es un problema que tienen estas series, ¿no? Este supuesto no se cumple, entonces aplicar directamente este enfoque tendría ciertos inconvenientes porque se violaría ese supuesto. Bueno, para eso ha habido alguna especie de adaptación que se puede, digamos, encontrar en el artículo de Peña y Poncela, de acuerdo, que donde ellos hacen justo una adaptación del método de análisis de factores a situaciones donde se viola este supuesto de independencia. Y en pocas palabras, lo que hacen es adaptar las técnicas de análisis de factores y de componentes principales a series de tiempo. Y si eso se puede, entonces ahí tenemos una manera de reducción de dimensión en series de tiempo. Entonces, si tienen alguna duda, este sería el trabajo que yo les recomiendo que revisen para, digamos, ver la justificación de esta idea, ¿de acuerdo? Bueno, la idea básica, para no ponerles demasiado detalles, es justo hacer una aplicación muy similar a la que usamos en análisis multivariado de reducción de dimensión. Quiere decir que vamos a aplicar, imagínense que fijamos en cada periodo de tiempo las observaciones, vemos las mediciones de cada variable, de cada serie multivariada, y le aplicamos una reducción de dimensión. Con eso puedo generar una nueva variable que es como que la variable de reducción, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este tipo de enfoque, que es, digamos, la idea de Peña y Poncela, ha sido, digamos, trabajada también por Gilbert y Meir, ¿de acuerdo? A través de este ejercicio que ellos hicieron aplicando esta idea a una situación financiera. Entonces, ahorita les platico más bien cómo funciona, pero es muy sencilla la idea, ¿no? Entonces, con este enfoque, ellos crearon, bueno, aplicando este enfoque, ellos crearon un algoritmo que justamente así le llaman, Time Series Factor Analysis, y con ese algoritmo se hace esa extracción de, digamos, o esa reducción de dimensión, aunque si no tenemos, digamos, el algoritmo, podemos aplicar el método de componentes principales como lo hacemos en análisis multivariado común y corriente, nada más hay que tener cuidado con la interpretación de esa variable de reducción. Bueno, a manera de ejemplo nada más de estos dos modelos que les he platicado, tanto del modelo VAR, que es un modelo paramétrico, y del modelo de reducción de dimensión, voy a utilizar los datos del maíz que les muestro en este ejemplo para ilustrarles cómo funciona. Bueno, si alguno tiene alguna duda de cómo correr estos, tengo los códigos ahí en R y se los puedo facilitar si alguno los ocupa, y les puedo facilitar los códigos para que ustedes corran estos modelos. Bueno,
Básicamente, con esas series de tiempo, las tres de los precios, yo voy a utilizar en particular esta parametrización del modelo VAR. ¿De acuerdo? Voy a utilizar un VAR 1, aunque aquí, bueno, sí es para el modelo VAR 1 la expresión que tengo. Entonces vean ustedes, por ejemplo, es el precio del maíz, en este caso puede ser el maíz blanco, que es explicado por el precio del maíz blanco rezagado, por el precio del maíz amarillo con un rezago y por el precio del maíz bicolor con un rezago. El precio del maíz amarillo es explicado por el precio del maíz blanco con un rezago, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, sería univariadamente un modelo autorregresivo para cada uno de ellos, pero entran como predictores el resto de las series, ¿de acuerdo? Rezagadas en cada caso. Y aquí, adicionalmente, como si ustedes observan las series de estos maíz, claramente se ve una tendencia. O sea, los precios del maíz de los tres tipos van en general aumentando. Entonces tengo claramente un efecto de tendencia en esta serie. Bueno, para controlar eso yo agrego aquí. Hay dos caminos que pude haber hecho. Uno es a través de diferencias, eliminar esta tendencia o trabajarla, meterla directamente. Yo la estoy metiendo aquí directo en el modelo. ¿De acuerdo? Este parámetro que está aquí, beta 1, representa un parámetro de tendencia. ¿De acuerdo? Tendencia lineal. Esto es un intercepto. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo sería una especie de modelo VAR con tendencia, básicamente el que estoy utilizando aquí. Ahora me pueden decir, ¿y por qué no un VAR 2? Bueno, podríamos ahí modelar varios y tener con algunos criterios decidir cuál sería el mejor. En este nada más como es un ejercicio, pues le estoy mostrando el VAR 1, aunque me parece que para estos datos me funcionaba mejor el VAR 2, pero son más términos, ya no quise poner aquí la ecuación sota. ¿De acuerdo? Entonces puse el VAR 1. Bueno, corriendo las estimaciones, utilizando este modelo autorregresivo vectorizado de orden 1, los parámetros estimados son los siguientes. No puse aquí las significancias, pero este es digamos, el parámetro de tendencia en cada uno de los tipos de maíz. Y estos son los parámetros asociados a las variables de rezago, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas tiene esta ecuación? Pues que yo puedo ya, si tengo el precio del anterior del maíz blanco y cada uno de los maíces, yo puedo generar un pronóstico, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, para cada uno de los maíces. Y este pronóstico es un pronóstico multivariado. Después habría que revisar si se cumplen los supuestos del modelo, etcétera, ¿no? Pero ahí no dejamos esto ahí. Bueno, entonces es relativamente sencillo, digamos, hacer el ajuste. Y la interpretación es como en el caso univariado. Bueno, vamos ahora a hablar del otro enfoque. Ah, bueno, por cierto, esto sería, digamos, ya haciendo las gráficas de las ecuaciones de pronóstico. Estas serían, digamos, las gráficas de los precios de pronósticos utilizando este modelo VAR autorregresivo de orden 1, de acuerdo, multivariado. Aquí a la derecha pues, se ven unos cuantos pronósticos futuros, nada más unos poquitos, pero se ven muy chiquitos ahí por la escala. Pero bueno, te puedo generar los pronósticos, ¿no? Entonces, una ventaja que tiene este modelo es de que pues, son ecuaciones que fácilmente puede uno utilizarlas para generar pronósticos o inferencia, ¿no? Entonces, esto pues a mucha gente que le gusta trabajar con enfoques paramétricos, pues le da mucha tranquilidad. Problemas que tendría este modelo. Si yo tengo, como les mencionaba antes, datos incompletos o el no cumplimiento de algunos supuestos del modelo, puede ser que esta estimación no sea tan simple ni tan fácil de obtener. Entonces, puede ser que aunque me guste el modelo, a lo mejor no logro estimar parámetros y estoy en problemas, ¿no? Bueno. Segundo enfoque. Utilizando la técnica de componentes principales, yo la aplico aquí a estos tres precios, son los que están arriba, y genero el componente principal número 1 o el factor. Si utilizo el análisis de factores, pues es el equivalente
sería el factor 1. Estos son los coeficientes de ese factor de extracción. Ven ustedes, es una especie de combinación lineal de las variables de los precios del maíz. Me generan este nuevo factor que sería el componente principal. Lo grafico aquí dentro de la misma serie, obviamente es que está en la parte inferior, que sería como una especie de concentrado de los tres, lo pueden ver ahí. Inclusive, pueden ver ahí cuál de los precios de las variables domina cuál. Por ejemplo, en este caso, este precio YT2 es como que domina el resto, el que queda como que ahí dominado por el resto de las series sería el del maíz bicolor. El blanco y el amarillo son los que dominan. Y tiene su razón. En Estados Unidos la producción más fuerte es de maíz amarillo, es el que importa más, obviamente. El maíz blanco es importante, pero sobre todo para vendérselo a los mexicanos, que no lo producimos, ¿no? Acá en México, pues se supone que nos interesa más el blanco, pero pues ya con hambre le entramos a también, al amarillo. Bueno, si no, los invito a revisar las tortillerías de Puebla y me dicen si son blancas las tortillas. Yo las veo más amarillas, ¿no? Bueno, en este caso, el peso del componente 1, me explica el 90%, o sea, quiere decir que es una muy buena extracción. ¿Y qué ventajas tiene? Que puedo, hagan de cuenta, quitar las 3 series y estudiar esta de abajo solita, ¿de acuerdo? Si quiero yo saber cuánto vale cada una de ellas, bueno, obviamente le puedo dar el precio del factor el valor del factor, y darle los valores de los otros maíces y puedo sacar, pues, el precio de un específico, ¿no? Bueno, entonces yo tengo y me genera una sola serie de tiempo, que sería estas 3 me las concentra en esta que está aquí como en guinda, que sería la gráfica de este factor de extracción utilizando el componentes. Y bueno, ya con me regodeo, pues tengo una sola serie y ya con puedo aventarme pronósticos y feliz de la vida. En un curso introductorio de series de tiempo, pues ya con esas armas yo puedo trabajar sin problemas, ¿no? Y puedo generar los pronósticos. Obviamente aquí es el combinado de los 3 maíces, que ese es un problema que después tendría que regresar a las escalas de los precios de los maíces, pero bueno, pues eso. Entonces, esta técnica también la puedo utilizar así, ¿de acuerdo? Esta es la que, pues, les comentaba que es basada en reducción de dimensión. Bueno, ya no les puse el ejemplo de la contaminación en China, pero pues, sería algo equivalente, ¿no? Bueno, un ejemplo, un trabajo real que resume un poco lo que aquí les acabo de platicar. Bueno, con estas ideas, hicimos un trabajo, bueno, lo hizo esta compañera, Yoreli García, que fue una estudiante mía, que se puso a trabajar con este tipo de enfoques en un problema específico, que fue estudiar el comportamiento en espacio-tiempo de las variables relacionadas a la contaminación del aire en el Valle de México. Bueno, utilizando estas herramientas de las que acabo de hablarles ahorita. Bueno, la idea era, en el Valle de México, estudiar el comportamiento simultáneo de 5 contaminantes del aire, que son el ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, etc. Trabajos modelando uno por uno, pues tenemos muchos. Hemos trabajado con algunos de estos contaminantes, y de hecho, pues, pues se generan cosas interesantes, pero ahorita se nos ocurrió que por qué no modelar todos de un golpe, en un solo modelo, ¿no? Bueno, entonces para eso se utilizó la base de datos de la red de monitoreo atmosférico del Valle de México, ¿de acuerdo? Y se incluyeron algunas estaciones. No se incluyen todas porque algunas pues no tienen los datos completos o tienen pocos años de medición. Entonces, bueno, metimos las estaciones que tienen las bases de datos un poquito más completas, que son estas, ¿no? La distribución de estas, pues está en esta zona, o sea, del valle.
digamos, lo que es la Ciudad de México, parte del Estado de México, ¿de acuerdo? Y ahí están ubicadas, estas serían, digamos, las ubicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue la idea? Bueno, se trabajaron dos enfoques. El primero, que es que trabajamos, fue el utilizar el enfoque de reducción de dimensión, o sea, el de componentes, que básicamente se los explicaba antes, ¿no? Entonces, paso número uno, se, digamos, eh, generaron o se limpiaron las 5 series de contaminantes en cada estación, ¿de acuerdo? Posteriormente, se les hizo la extracción de los componentes, ¿de acuerdo? Principales, y con esa extracción se intenta generar o estudiar el comportamiento, las tendencias de estos contaminantes en este Valle de México, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, parte, ¿no? Entonces, una vez generada reducción de dimensión, y como tenemos la información, digamos, de la ubicación de las estaciones, pues se hizo un análisis espacial utilizando el modelo Kriging para interpolar, ¿no? Bueno, entonces, como ejemplo, les presento esto, ¿no? Estos son los datos de contaminación para la estación Pedregal, ubicada al sur de la Ciudad de México. Esta es la gráfica con los 5 contaminantes que les mencioné antes. Ozono, monóxido de carbono, etcétera. Son 5 partículas, etcétera. Si aplicamos la técnica de comunas principales, hacemos la extracción. Bueno, estas 5 series se pueden concentrar en una sola, que es el componente principal 1 o factor 1, utilizando este enfoque de análisis de factores en series de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vean ustedes digamos, la idea, ¿no? Concentramos estas 5 en una sola y esta pues la puedo estudiar. O sea, de alguna manera refleja el comportamiento de las 5. Vean ustedes, aquí se ve una tendencia, ¿de acuerdo? Y se ven, digamos, ciertos comportamientos, sube y lo baja, que son seguramente comportamientos estacionales, ¿no? Bueno, entonces, estudiando esta, pues ya la hice. Por cuestiones prácticas, en el estudio nada más incluyó, esto nomás se los pongo de forma ilustrativa, se contemplaron los últimos 10 años y la razón es la siguiente, en los años más atrás, la confiabilidad de las mediciones y los aparatos y las escalas, etcétera, se tiene en duda. Entonces, lo que se hizo es un poco partir esto y estudiar únicamente los últimos 10 años, ¿no? Entonces, obviamente le corta uno a la serie, pero bueno, estos son los que importan más, ¿no? Porque son los que están más cercanos al presente. Entonces, un poco estos ya se cortan ya en el estudio que les voy a presentar a continuación. Y si lo cortamos, ven ustedes, aquí había una tendencia, pero sí, desde que se empezó a medir la contaminación, sí bajó, pero después en los últimos 10 años, vean ustedes, se ha mantenido más o menos estático esto para esta estación, ¿de acuerdo? Bueno, se hizo un análisis de tendencia digamos, una vez extraídas esta serie de componente o factor, se hace un análisis de la tendencia utilizando la prueba Mankendal, que es una prueba no paramétrica para las diferentes estaciones, y se observa en los últimos 10 años que en algunas estaciones ha disminuido la contaminación, en otras se mantiene como estable, ¿de acuerdo? Y en muy poquitas, pues en algunas, por ejemplo, como esta de Tlanepantla, se observa algún incremento en la contaminación, ¿de acuerdo? Pero en general la mayor parte de las estaciones no manifiestan una tendencia, o sea, prácticamente se mantiene, ¿no? Se aplica también un modelo tipo regresión y se reflejan situaciones más o menos parecidas para corroborar, o sea, porque digamos, es un estimador, acá utilizamos otro, ¿de acuerdo? Bueno, y salen cosas parecidas, ¿no?
Bueno, una vez que tenemos, digamos, el ajuste de estos modelos, se generan pronósticos para periodos futuros, para ver cómo será el comportamiento de la contaminación en los próximos años, ¿no? Con ese pronóstico, utilizando el modelo Kriging, se realizan, digamos, la interpolación y se observa claramente. Por ejemplo, aquí, entre más verde, hagan de cuenta que está más limpia la zona de contaminación. Entonces, en el Valle de México, acá los municipios o los pueblos que están cercanos a las pirámides de Teotihuacán, a Colman, etcétera, que están al norte de la ciudad, están como más limpios. Y lo más contaminado se observa en la zona sur de la ciudad, ¿no? Pero aquí estoy hablando no de un contaminante, sino de los 5 contaminantes. Entonces, aquí hablo en términos generales de la contaminación en el Valle, ¿de acuerdo? De México, ¿no? Entonces, con este modelo, bueno, logramos generar este mapa de predicción. Un ejercicio similar, ya no les pongo el de todo, pero se hace para cada una de las estaciones. Aquí en este caso particular, usé nada más la del Pedregal. Se hace un ajuste del modelo, de un modelo VAR, similar al que les puse de ejemplo en el maíz, y se estiman los parámetros, ¿no? Aquí sí, se modelan las 5 series y puedo generar pronósticos para las 5, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos el gráfico de las 5, pues más o menos esto es lo que observamos en las 5, en los 5 estaciones, en las 5, digamos, mediciones que se tienen, ¿no? Aquí en sí estoy metiendo toda la serie, a diferencia de acá que nada más metimos una parte. Aquí sí estoy metiendo toda la serie en del VAR por la situación de la demanda de tanto canijo parámetros. Si ocupo muchos datos, si recorto a pocos años, pues ya no puedo estimar tan fácilmente. Entonces aquí la estoy metiendo nada más en términos ilustrativos. Por eso se observa aquí esta tendencia, pero obviamente si nos vamos a los últimos 10 años, pues ya no se ve tan clara como aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en general, bueno, esto sería, digamos, una gráfica de los pronósticos que me genera el enfoque del modelo VAR para esta situación, ¿no? Desde el punto de vista práctico y haciendo ya un recuento de las dos técnicas, ¿cuál creen que fue mucho más sencillo de aplicar? Pues evidentemente de la reducción de dimensión fue el que se nos facilitó y fue más práctico. Este canijo de los modelos de series de tiempo multivariadas, no es tan sencillo de modelar, ¿no? Por la problemática que tienen este tipo de datos. Hay muchos pedazos donde la serie está cortada, hay datos faltantes, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sí nos complicó más, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas tiene este enfoque multivariado con reducción de dimensión y de series de tiempo? Bueno, pues que nos permite ver escenarios, hacer pronósticos más certeros para, en este caso, la contaminación del Valle de México, ¿de acuerdo? Y bueno, pues pues con este ejemplo probamos que sí es posible generar alguna inferencia, con este tipo de enfoques, ¿no? Para el caso de contaminación. Ahora, ¿qué cosas nos deja este estudio? Bueno, nos dejó más interrogantes que nada, ¿no? Teóricas sobre todo. Bueno, en el caso particular que trabajamos nosotros, las bases de datos las alimentamos de extremos, o sea, de máximos por mes o por periodos de tiempo. Entonces, un problema que tiene el enfoque de los modelos VAR es que requieren errores normales. Y si le metemos extremos a estos modelos, estamos violando ese supuesto. Entonces, la aplicación de estos modelos VAR y la inferencia tiene un poquito de problemas. ¿Qué pasa cuando inyecto errores que no son normales, en particular de algunas distribuciones de extremos? Eso se requiere hacer un poco de trabajo teórico para esta situación. Entonces, hay mucho trabajo que se puede hacer ahí. Siguiente punto. Si hago la reducción de dimensión, una pregunta que nos hacemos es, hago la reducción en extremos. Y esto nos quedará entonces, jóvenes, una combinación lineal de extremos. ¿Cuál es la distribución
del componente principal 1 o del factor de reducción. ¿Cuál es su modelo probabilístico? Hay que estudiarlo. Esto tiene mucho que ver con el comportamiento de variables que se generan con la extracción o el uso de los componentes principales, sumándole que aquí tiene algunos problemillas más. Entonces, este problema no está resuelto, es un problema teórico abierto. Bueno, siguiente punto. ¿Cómo le hacemos para completar series? Si yo me pongo necio y quiero utilizar el modelo BAR o el BARMA, ¿cómo le hago para rellenar series que tienen pedazos incompletos? Bueno, eso es un problema abierto que se puede intentar, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo utilicé el modelo Kriging. El modelo Kriging es un modelo que requiere también algunos supuestos. Y desde luego que aquí no lo estoy cumpliendo cabalmente. Entonces, ¿cómo adecuar el uso del Kriging cuando estoy utilizando estas herramientas? ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas más preguntas que respuestas en este tipo de estudios. Y que, bueno, pues si alguno está interesado, con gusto podemos platicar sobre cómo enfrentarlas, ¿no? Pero hay muchísimo trabajo. Entonces, cuando uno dice, no, pues es que no se me ocurre nada que investigar, bueno, pues nomás empiecen a modelar datos reales y van a ver cómo salen las preguntas solitas, ¿no? Claro, si me concentro nada más y me voy y me encierro en un cuarto y me pongo a estudiar teóricamente este modelo, pues nunca se me va a ocurrir nada, muy pocas cosas, ¿sí me entienden? ¿De dónde empiezan a salir las preguntas? Pues cuando empiezas a trabajar con datos, ¿de acuerdo? Es donde dice, ah, canijo, pues aquí como que esto no. Bueno, entonces yo los invito a que si van a estar utilizando modelos y van a modelar situaciones reales, de ahí se generan muchos problemas teóricos, jóvenes. Entonces, y estos pues les agarra uno más sabor, les da uno más sentido a las cosas, que simplemente pues a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no ves este modelo y le estudias el comportamiento de esto en particular? Pues bueno, sería como, pues también a lo mejor interesante, pero acá a mí me parece más interesante esto. A manera de conclusión, yo los podría invitar a que, pues si están interesados en este tipo de temas, es un tema apasionante de las series de tiempo multivariada. Viene esto a futuro, créanme. Hay muchísimas aplicaciones que se pueden dar a esto en diferentes campos o disciplinas, ¿no? Tan solo, si ustedes, por ejemplo, se meten y estudian esto, de manera natural pueden ustedes generar trabajos en la dirección del control estadístico de calidad, con innovaciones, con cosas nuevas, no dándole vuelta a lo mismo. ¿De acuerdo? Esto nos puede permitir extender esas cosas, ¿no? Esta parte de la minería de datos, eh, en la minería de comportamientos en series de tiempo, pues es algo que está ahorita es una pregunta que se hacen muchos investigadores, en algunas disciplinas como la medicina, etcétera. Y para nosotros, bueno, en particular el ejemplo que les mostré va en esta última dirección, ¿no? Cómo se comportan algunos indicadores complejos que están alimentados con muchas variables. Y además estos indicadores se mueven en el tiempo, como la pobreza, la contaminación, etcétera. Bueno, el enfoque de series de tiempo multivariadas nos permiten enriquecer la inferencia en el estudio de este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, un poco la contribución que yo intenté en este trabajo que intentamos junto con Yoreli fue abonar un poco en esta última, ¿no? Pero está abierta en otros campos como estos que les menciono. Algunos trabajos que pueden ustedes consultar, por ejemplo, hay un texto como es TSAI, en el que pueden encontrar alguna herramienta y programas en R para modelar esto que aquí les mostré. Trabajos, digamos, relativamente nuevos como esta tesis, donde intentan utilizar minería de datos para sacarle conocimiento a series de tiempo multivariadas, ¿no? En fin, hay varias aplicaciones que ustedes pueden encontrar. Bueno, que les pongo aquí es una extensión que estoy trabajando todavía. No me atreví a ponerles avances, pero la idea que traigo es utilizar esta clase de modelos, esto que ven ahí, nada más cambiar el título, no nada más para PM10,
sino en conjunto para las 5 series, ¿no? Los 5 contaminantes que les mostré antes. O sea, aquí nomás le borraría el título y voy a intentar modelar, usar estos modelos, extenderlos al caso multivariado. Tengo la idea, tengo algunos avances preliminares, pero no me atreví a ponerles todavía algún avance porque estoy todavía en términos muy preliminares, ¿no? Pero voy sobre este. Y la idea sería generar digamos, con este mato dos pájaros, porque me permite incluir la cuestión espacial y la cuestión temporal, pero lo que quiero meterle a es lo multivariado, que ese es justo el chiste del trabajo que estamos ahorita, que estoy tratando de estructurar, ¿no? Este trabajo me parece muy interesante y muy visionario de lo que viene, ¿de acuerdo? Esto es como con redes neuronales insertar estas redes para sacar o extraerles conocimiento a las series de tiempo en algunas aplicaciones, sobre todo médicas, ¿de acuerdo? Este reciente. Entonces, pues hay mucho trabajo que se puede hacer en esta línea, ¿no? Por mí sería todo y les agradezco mucho su tiempo y cualquier duda, a través del comité organizador me pueden hacer llegar sus preguntas. Y si alguno desea alguno de los ejemplos que aquí les mostré, se los puedo enviar programados en el programa R. Muchas gracias, muy amables.